Seguimos recordando siempre algo esencial para la vida en general, pero para el peronismo en particular, y que además es el lema de la materia que estamos viendo, sociología peronista. Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Las hojas de un árbol no pueden vivir fuera del árbol que la sustenta o que la alimenta. Por otro lado, para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Para que una hoja pueda vivir en el árbol, hay que alimentarlo, hay que regarlo, porque si cortan el árbol, también se muere la hoja. También lo podemos hacer la misma comparación con cualquier cuerpo humano o animal. Esto que parece una verdad de perogrullo pareciera que lo tenemos demasiado olvidado, o el neoliberalismo nos ha hecho creer que podemos vivir fuera de nuestra realidad. Seguimos siempre tratando de compartir con ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista, en este caso refiriéndonos al tema tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos ya en el encuentro número 14 de Sociología Peronista, que es la teoría correspondiente a la justicia social. La teoría correspondiente a la justicia social. Y veremos hoy el capítulo 8, que se refiere a la sociología política y de la administración. Dicho en forma sintética, la soberanía, estamos hablando de la soberanía del pueblo. Y veremos en este capítulo, que se refiere, como decía, a la sociología política y de la administración, en primer lugar, los fundamentos sociológicos de la política, en segundo lugar, la política en la comunidad organizada peronista, en tercer lugar, las instituciones políticas y administrativas, o sea, su función social. Todo en el peronismo tiene función social, todo está encaminado o tiene sentido en tanto y en cuanto se relacione con la comunidad. Y por último, la política social peronista, la planificación social y la libertad. Vemos entonces el primer tema referido a los fundamentos sociológicos de la política. Recuerdo una vez más que mi pretensión no es enseñar nada a nadie, sino simplemente y humildemente tratar de compartir con ustedes estos conceptos de la Escuela Superior Peronista que considero son de capital importancia para entender bien lo que es el peronismo, esta concepción de la vida y del mundo que es el peronismo, esta forma de vivir la vida que es el peronismo. Cómo se integra el derecho del hombre, de la mujer individual o de los sectores sociales parciales dentro de toda la comunidad. Cómo se reparte el poder entre los hombres o mujeres. Tales son las cuestiones políticas fundamentales a las que la doctrina nacional contesta de la siguiente manera. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. 15ª verdad del justicialismo peronista. Y por otro lado, lo que vamos a ver hoy, lo que estamos viendo, mejor dicho, no es ni más ni menos que la explicitación
de la tercera parte de la definición de doctrina peronista, que expresa que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los valores espirituales. Lo que vimos ayer o anteayer cuando nos referíamos a la sociología económica. Y armonizando también los derechos del individuo con los derechos de la comunidad o de la sociedad. Entonces, como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Dicho de otra manera, el peronismo busca siempre la armonía en todo, que es el equilibrio, lo que dice acá, el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Y por otro lado, esto es la síntesis o el meollo de la tercera posición peronista, la armonía en todo. El orden político es, en términos generales, la traducción, por así decirlo, de un determinado momento histórico y social en términos de derecho. Vamos a ver a qué se refiere. Es la resultante de los movimientos sociales en cuanto se concreta en un orden social justo o injusto que permite o no la realización del hombre y la mujer. Repito porque es medio intrincado, pero es fundamental. El orden político es, en términos generales, la traducción, por así decirlo, de un determinado momento histórico y social en términos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es la traducción de si, o mejor dicho, la política posibilita la realización o no de los seres humanos dentro de una determinada comunidad. Posibilita el ejercicio o no de los derechos en cada uno de los integrantes de la comunidad. Y esa posibilidad del ejercicio de todos los derechos no es ni más ni menos que la posibilidad de la realización práctica de cada uno de los integrantes de la comunidad. Entonces, en el orden político es, en términos generales, la traducción, la explicitación, por así decirlo, de un determinado momento histórico y social en términos de derecho, en términos de la posibilidad del ejercicio de los derechos. Es la resultante de los movimientos sociales en cuanto se concreta en un orden social justo o injusto. Si es justo es porque permite la realización de los derechos, y si es injusto es porque no permite la realización del hombre y de la mujer. Un orden social injusto que no permite la realización del hombre y de la mujer, que no permite el ejercicio pleno de los derechos de salud, educación, trabajo, etcétera, que posibiliten la realización de cualquier ser humano, es el que desgraciadamente hemos vivido en la República Argentina desde 2015 hasta la fecha y que hoy está en sus últimos estertores antes de su deceso final. Por suerte, los males no son eternos. El sistema político individualista como el que hoy nos gobierna, por ejemplo, representa la relación de poder entre las clases, según la cual una minoría explotadora como la que tenemos hoy en el gobierno en la República Argentina, un miércoles 28 de agosto de 2019,
según la cual una minoría explotadora ejerce el dominio organizado sobre una mayoría desposeída. Mejor definición de lo que nos pasa hoy, imposible, ¿eh? Escrito en 1954. Repito, el sistema político individualista, liberal o neoliberal como el de hoy, por ejemplo, representa la relación de poder entre las clases, según la cual una minoría oligárquica como la que hoy nos gobierna, explotadora, cipaya y vendepatria, ejerce un dominio organizado sobre una mayoría desposeída. Y en la medida que convierte a la comunidad en hostil al hombre y a la mujer, es injusta y alienta la reacción de las masas, que por suerte en este caso fue democrática y a través del voto popular. Yo humildemente creo que el 11 de agosto de 2019 va a ser recordado en la historia como el 17 de octubre de Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, compañeras y compañeros, el marxismo propone el marxismo propone invertir la relación de poder. El sistema marxista se apoya en el proletariado organizado como clase dominante que acaba con la explotación. Una vez conquistado este objetivo, el poder político desaparece y el Estado que lo concretaba pasa a ser un simple administrador de procesos económicos. Esta es la concepción marxista de la despolitización del Estado. Ahora bien, si concebimos la comunidad solidaria integrada por hombres y mujeres libres, como la concibe el peronismo, esto es, un pueblo consciente, organizado y con personalidad social, donde uno es para todos y todos para uno, donde se valorice al hombre, a la mujer y a la sociedad y se reconozcan en aquel sus fines trascendentes, no tiene sentido, en primer lugar, hablar del sometimiento de una a otra clase, ya que solo existe la clase de los y las que trabajan. La misma justicia social asegura que se complementa con el equilibrio político en cuanto da a cada persona su derecho, pero en función social. Por otra parte, el ejercicio del poder político corresponde, atenti compañeros y compañeros, para el peronismo, el ejercicio del poder político corresponde, según la doctrina nacional peronista, al pueblo en cuanto posee conciencia social, organización social y personalidad social, porque si no posee estas tres cosas, no es pueblo sino masa. Entonces, el ejercicio del poder político para el peronismo corresponde, según la doctrina nacional peronista, al pueblo, en cuanto posee conciencia social, organización social y personalidad social. Cosa que, para que esto suceda, para que nuestro pueblo posea conciencia social, organización social y personalidad social, debemos transmitirla como nos sugiere Perón y evita permanentemente, a través de la cultura política, de la conciencia política, de la solidaridad social y política que nos lleva a la unidad nacional. Y en esta concepción se distingue el justicialismo tanto de la concepción individualista como de la colectivista. Repito por su extraordinaria importancia. Por otra parte, el ejercicio del poder político corresponde, según la doctrina nacional, al pueblo en cuanto posee conciencia social, organización social y personalidad social. Y en esta concepción se distingue el justicialismo tanto de la concepción individualista, liberal o neoliberal como la que hoy nos gobierna,
como de la colectivista que existe, por ejemplo, en la actualidad en China, ¿va? Frente al individualismo, la doctrina nacional afirma que la comunidad nacional se realiza cuando todos los integrantes cumplen de manera responsable con sus funciones sociales. Y en ello se funda la solidaridad social que se afirma diciendo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la República dependen del sentido ético de responsabilidad social que posean todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional. De ahí la importancia de realizar, como nos propone Perón, la transmisión permanente de la cultura al conjunto del pueblo. Tanto es así que la justicia social, que es el principio fundamental sociológico, implica en primer lugar elevar la cultura social del pueblo para convertir a la masa en pueblo. Repito, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la República dependen del sentido ético de responsabilidad social que posean todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional. Lo primero que es necesario es la conciencia social, o sea, saberse parte de la comunidad, sentirse parte de la comunidad, no un ente aislado del país donde uno vive. Ahí mismo está la superación del colectivismo, porque el pueblo no absorbe al hombre y mujer individual, más aún, allí realiza por entero su personalidad en el orden natural, sin que la colectividad tenga de por sí derechos anteriores al individuo. El individuo o la persona humana se realiza en la comunidad por su responsabilidad hacia la comunidad, y la comunidad contribuye al ejercicio de todos sus derechos, posibilitando su realización personal. Ahí mismo está entonces la superación del colectivismo, porque el pueblo no absorbe al hombre y mujer individual, más aún allí realiza y esta por entero su personalidad en el orden natural dentro de la comunidad, sin que la colectividad tenga de por sí derechos anteriores al individuo. Los derechos de la sociedad son conferidos al gobierno, al Estado y a las organizaciones del pueblo por las personas que integran como tales la sociedad, con el objeto de realizar mejor sus fines individuales. En última instancia, las personas individuales, libre y voluntariamente, ceden parte de sus derechos en beneficio del conjunto, o sea, por responsabilidad, para posibilitar, como dice acá, para que la comunidad nos posibilite a todos y a todas la realización mejor de los fines individuales de cada uno. El justicialismo supera la concepción política del individualismo liberal y neoliberal y del colectivismo, en cuanto estos representan una relación de poder entre clases y permite a la vez mostrar la esencia propia de la función política ante la concepción falsa de la despolitización del Estado que propone el colectivismo. En efecto, la tesis marxista afirma que, en síntesis, sin explotación del proletariado no hay Estado, según lo cual se reduce lo político a una simple instancia económica. La unilateralidad de la idea marxista es por demás evidente. La esencia del Estado, afirmamos,
siguiendo las líneas del pensamiento peronista, solo se comprende dentro del marco de la conducción política. Y es allí el órgano ejecutor, o sea, el cuadro auxiliar de la conducción que ejerce el gobierno. Pero la conducción es la vida en acción, es la vida misma, es la vida propia y la vida de los demás, ha dicho Perón el 1 de mayo del 54. La conducción es la vida del pueblo en su propia dinámica, en marcha hacia sus objetivos. Objetivos contenidos en una doctrina nacional, surgida esta del pueblo mismo. Y el pueblo se conduce como personalidad social a través de un conductor que lo interpreta. Qué interesante, qué bueno que está esto, ¿no? Repito, la conducción es la vida en acción, es la vida misma. Es la vida propia y la vida de los demás, dice Perón. La conducción es la vida del pueblo en su propia dinámica, en marcha hacia sus objetivos. Objetivos contenidos en la doctrina nacional. O sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que son las finalidades supremas de la doctrina nacional. Surgida esta doctrina nacional del pueblo mismo. Y el pueblo se conduce como personalidad social a través de un conductor que lo interpreta, como fueron Perón, Evita y también Néstor y Cristina, en mi humilde opinión. Por lo tanto, la conducción abarca todos los aspectos de la vida del pueblo, en cuanto proporciona las bases para que sus integrantes se realicen a sí mismos, de tal manera que la comunidad ofrezca todos los medios para que cada cual sea hijo de su propio esfuerzo. Qué bien que está esto, ¿no? Repito. Por lo tanto, la conducción abarca todos los aspectos de la vida del pueblo, en cuanto proporciona las bases para que sus integrantes, para que los integrantes del pueblo se realicen a sí mismos, o posibiliten la realización de sí mismos. Esa conducción posibilita la realización de cada uno de los integrantes del pueblo, de manera que la comunidad ofrezca todos los medios, o sea, todas las posibilidades para el ejercicio de todos los derechos, de tal manera que la comunidad ofrezca todos los medios para que cada cual sea hijo de su propio esfuerzo. O sea, al tener la posibilidad del ejercicio de la salud, de la educación, del trabajo, de la vivienda, todo lo demás depende del propio esfuerzo. Tal es el sentido político de la conducción que junto a objetivos sociales y culturales, digamos en general humanos, incluyen también los económicos sin confinarse solo a estos. O sea, la conducción abarca porque conducir es caminar junto con otros hacia la consecución de objetivos compartidos. En este caso, los objetivos compartidos son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y la felicidad del pueblo no es ni más ni menos que esto que está diciendo acá. La posibilidad del ejercicio de todos los derechos. Tal es el sentido político de la conducción que, junto a objetivos sociales y culturales, digamos, en general humanos, incluyen también los económicos sin confinarse solo a ellos. Por eso creemos que el Estado cumple una función política propia que alcanza su plenitud en el seno de la comunidad nacional organizada, donde desaparece la explotación y se supera el concepto cerrado de clase. Es así nomás. Veamos ahora entonces
La política en la comunidad organizada peronista. Veamos la política en la comunidad organizada peronista. Es menester analizar brevemente el vínculo entre los elementos que integran la comunidad nacional organizada. Los vínculos entre los elementos que integran los vínculos entre nosotros, entre los seres humanos. La doctrina nacional, en su apartado segundo, o sea, en la verdad número 9, dice al respecto: el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la patria es la doctrina nacional. Repito, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la comunidad, o sea, el alma de la patria es la doctrina nacional. Perón o sea, el alma colectiva, le dice Perón. La posibilidad de unidad de concepción. Existe, pues, entre esos tres elementos una unidad orgánica de cuerpo y alma. Y vuelve Perón, como siempre, a tomar el ejemplo de la realidad para explicarnos verdades espirituales o verdades de orden intelectual o moral. Existe, pues, entre esos tres elementos, o sea, entre el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo, una unidad orgánica de cuerpo y alma, como la que existe en los seres humanos. El pueblo, por otra parte, según la doctrina nacional, es la comunidad organizada, el pueblo es la comunidad organizada y constituye el pueblo el cuerpo y el alma de la patria. Se me ocurre decir que el pueblo para el peronismo es todo. Pero bueno, veamos cómo lo explican los compañeros. Por consiguiente, el pueblo reúne en la unidad de un mismo cuerpo y con una finalidad común a una diversidad de miembros, como nos pasa a los seres humanos, que tenemos 2 manos y 2 pies, tenemos diversidad de miembros, constituyendo un solo cuerpo. Entonces el pueblo reúne en la unidad de un mismo cuerpo y con una finalidad común a una diversidad de miembros, gobierno, Estado y sectores sociales, que cumplen cada uno de ellos su función específica subordinada al todo. Como nuestras manos y nuestros pies cumplen sus funciones específicas, pero subordinadas al conjunto del pueblo y armónicamente ordenadas. Solo, escuchen bien compañeros y compañeros, solo el pueblo es de por sí soberano para el peronismo. Solo el pueblo de por sí es soberano, condición que deriva de su personalidad social y es por lo tanto dominante frente al gobierno y al Estado, que son dominados. Por eso habrá sido que Perón dijo: mi único heredero es el pueblo, ¿no? Todo tiene que ver con todo y todo tiene un sentido profundo dentro del peronismo. Y del mismo modo que la persona humana individual, nosotros como personas humanas, mientras se afirma como tal, mantiene el señorío sobre su cuerpo, gobierno y Estado, en esta hora de los pueblos en que ellos afirman la plenitud de su personalidad, hacen lo que el pueblo quiere, deberían hacer lo que el pueblo quiere,
ahí dicen hacen porque estaban en un gobierno peronista. La acción política empeñada por el gobierno solo tiene sentido, pues, cuando se la comprende dentro del todo de la comunidad nacional organizada, a cuya felicidad y grandeza apunta. Solo cuando existe una masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social puede darse el caso de que la acción política deje de tener una finalidad social para convertirse en una finalidad de gobierno ajena al pueblo mismo, como nos pasó lamentablemente a los argentinos desde 2015 a 2019. Puede darse el caso de que la acción política deje de tener una finalidad social en beneficio del conjunto del pueblo para convertirse en una finalidad de gobierno ajena al pueblo mismo, como lamentablemente nos ha ocurrido. Nuestra doctrina nacional peronista dice, la acción política no es una finalidad de gobierno, sino un medio para el bien de la patria, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. De nuevo, todo dentro del peronismo es para el ser humano, para el hombre y la mujer, tomados individualmente para hacer su felicidad y tomados colectivamente para hacer la grandeza de todo, de la nación, que no es ni más ni menos que el conjunto de las personas, el conjunto de hombres y mujeres tomados en conjunto. La acción política no es una finalidad de gobierno, sino un medio para el bien de la patria, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, lo cual se apoya en la primera verdad del justicialismo peronista, según la cual la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. No un gobierno que defienda solo los intereses de los amigos del poder o de una sola clase privilegiada, como lamentablemente nos ha pasado. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, la primera verdad del peronismo. Pero el gobierno es del pueblo y para el pueblo cuando es realmente ejercido por el pueblo, lo cual solo se realiza cuando un pueblo posee conciencia social, organización social y personalidad social, para lo cual tenemos la tremenda responsabilidad de transmitirlo a todos y a todas. Responsabilidad que yo humildemente estoy tratando de cumplir al realizar esta tarea, que lamentablemente me di cuenta yo también bastante tarde, pero nunca es tarde cuando la esperanza es grande. Por último, la orientación espiritual de la acción política que ejerce el pueblo a través de su gobierno le está dada por su alma, es decir, por los principios de la doctrina nacional que surge del pueblo y que es esclarecida por un conductor identificado con la esencia misma del pueblo. Qué importante este texto, ¿no? La orientación espiritual de la acción política, o sea, lo que une o debería unir a todos los argentinos en una orientación espiritual que nos permitiera a todos buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria,
La orientación espiritual de la acción política que ejerce el pueblo a través de su gobierno le está dada por su alma, es decir, por los principios de la doctrina nacional, doctrina que surge del pueblo y que es esclarecida por un conductor identificado también con la esencia misma del pueblo. Veamos ahora las instituciones políticas y administrativas y su función social. Ya hemos visto que el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo se subordinan al todo de la comunidad, o sea, al pueblo en su conjunto, cuyo cuerpo componen orgánicamente. Porque el alma, habíamos dicho, es la doctrina. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo son el cuerpo de la patria. Cada uno de esos elementos ejerce su función específica, propia, con relación al todo donde se integran, es decir, tienen una función social. En el peronismo todo tiene una función social y su valor está dado en base a su función social. O por lo menos en relación a su función social. Siempre en relación a su función social. Pero la forma de integrarse o subordinarse a la totalidad del pueblo es diferente según se trate del gobierno, del Estado por una parte, o de las organizaciones libres del pueblo por otra. Las organizaciones libres del pueblo se subordinan al todo del pueblo en cuanto atienden a los principios fundamentales de la doctrina nacional. En cuanto debieran atender a los principios fundamentales de la doctrina nacional, pero tienen un inmenso campo de acción para la ejecución, donde no están atadas a nada fijo. ¿Qué quiere decir esto? En mi humilde interpretación. Las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones que tenemos en la acción política, están subordinadas a todo el pueblo en cuanto atienden a los principios fundamentales de la doctrina nacional, en tanto y en cuanto deberían buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Las organizaciones libres del pueblo deberían, pero tienen un inmenso campo de acción para la ejecución, o sea, todas deberían tener esa finalidad, pero la ejecución de la forma y manera de realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria tiene un inmenso campo de acción. Perón dice que es una orientación espiritual lo que da la doctrina, donde no están atadas a nada fijo, claro. La forma y manera que realizó Perón la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria fueron realmente distintas al camino que realizó Néstor y Cristina, porque la realidad social, política, económica, histórica era absolutamente distinta. A esto creo yo que se refiere. Por eso integran la comunidad nacional organizada sin que sean organizaciones dominadas, sino libres. Las organizaciones libres del pueblo, desde ya. Si analizamos atentamente, las organizaciones del pueblo son absolutamente libres, aunque deban atender a los principios doctrinarios nacionales, aunque deberían atender a la felicidad y tender a la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Precisamente son estos que configuran su carácter popular y si se apartaran de ellos dejarían de pertenecer al pueblo. Esa subordinación no es impuesta desde afuera, sino que nace en la propia esencia de las organizaciones populares y por eso mismo las perfecciona. Que las organizaciones libres del pueblo, libre y voluntariamente, se pongan como finalidad suprema alcanzar la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la patria, dicen acá los compañeros, perfecciona a esas organizaciones y a ese pueblo.
Solo el pueblo y sus organizaciones poseen vida propia. Solo el pueblo y sus organizaciones poseen vida propia. No así el gobierno y el Estado, que la reciben del pueblo. La vida la reciben del pueblo. Este los vivifica, y tan es así que la doctrina nacional dice: el ejercicio del gobierno por el pueblo exige la participación en el mismo de las organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la comunidad. Repito, en la parte de doctrina interna de la nación, en el número 6, la doctrina nacional dice: el ejercicio del gobierno por el pueblo exige la participación en el mismo de las organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la comunidad. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No existe una finalidad de gobierno en sí misma. Ya hemos visto que la acción de gobierno, esto es, la acción política, tiene una finalidad social en cuanto que es medio, la acción política, medio para el bienestar del pueblo y la grandeza nacional. Tampoco existe una finalidad de Estado, porque este es un instrumento de gobierno. Y aquí se distingue la concepción política peronista con toda claridad de los regímenes totalitarios, puesto que en estos el Estado es dominante y absorbe la acción individual de los integrantes de la comunidad, de tal manera que toda acción, que toda actividad espontánea y libre de estos queda al margen y aún es considerada como opuesta a los fines colectivos. Se admite solo la finalidad del Estado. Las instituciones administrativas del Estado se subordinan al gobierno y a través de este al pueblo. La acción del Estado es, con mayor razón, un medio para realizar los objetivos populares y en ese sentido tiene una función social. Claro. No solo siguen la orientación espiritual del gobierno, común con la del pueblo, sino que en su acción están determinados por los fines y misiones que aquel le fija. El gobierno realizando una determinada doctrina. Vamos a ver entonces la política social peronista referida a la planificación social y su relación con la libertad. Entendemos que la política es política social cuando tiene no una finalidad en sí misma, sino una finalidad social, según la cual apunta al bien común y es un medio para asegurar el bienestar del pueblo y la grandeza de la nación. Cuando la política es un medio para asegurar el bien común, o sea, para asegurar el bienestar del pueblo y la grandeza de la nación. La política social se dirige hacia los más amplios sectores sociales y no está destinada a apuntalar el privilegio de ningún sector aislado, como nos pasa o nos pasó estos últimos años en la República Argentina desde 2015 a 2019, que se gobernó única y exclusivamente para un solo sector nacional e internacional, económico, financiero, fundamentalmente, o financiero, en contra o en detrimento de los intereses del conjunto del pueblo. Ya hemos mostrado cómo la doctrina política según la cual el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad se completa y articula con la doctrina social, en virtud de la cual el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. O sea, realiza la justicia social, o sea, realiza la felicidad del pueblo.
la posibilidad de que cada uno realice su personalidad a través del ejercicio pleno y real de todos los derechos. Pero el equilibrio del individuo y la comunidad sería un mito si no se crearan las condiciones económicas que lo sustentan. Esto es, la doctrina política se articula también con la doctrina económica, por la cual el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social, o sea, al servicio de la comunidad. La acción política impulsa su dinámica a través de todas las fases de la vida de la comunidad, y es lógico que así sea, puesto que se identifica con la conducción de los pueblos. La acción política es, por lo tanto, conducción política, y como tal, exige formular un plan donde conste qué es lo que el pueblo quiere y en qué forma ha de ejecutarse, dando la orientación general y dejando un amplio margen para la acción misma. O sea, como vamos a hacer lo que el pueblo quiere, tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer, de qué manera, y lo tenemos que explicitar. Entre la teoría que representa su análisis y la forma en que funcionan en los diversos campos de la vida de los pueblos y la forma de ejecución que surgen de la doctrina y de la teoría, no hay solución de continuidad. Se integran en una unidad de cuerpo y alma, doctrina, teoría y formas de ejecución. Se integran en una unidad de cuerpo y alma. Los principios de la doctrina se explican por la teoría, como estamos tratando de hacer ahora con la justicia social, y se realizan a través de las formas de ejecución. La planificación consiste en esas formas de ejecución y representa la culminación necesaria de la doctrina, ya que, como dijo Perón, lo sublime de los principios, lo sublime de las doctrinas y lo sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su ejercicio, en su práctica. La planificación peronista, como forma concreta de la conducción política, abarca todos los aspectos de la vida del pueblo y en la medida que tiende a realizar el equilibrio del derecho del individuo con lo de la comunidad, no puede abstenerse frente a los intereses y actividades sociales, económicas y políticas. Integra todo, porque el peronismo es un estilo de vida, una forma de vida integral. La planificación peronista, entonces, que surge de la doctrina peronista y de la teoría peronista, supone una concepción e impone unidad de ejecución a las organizaciones dominadas del gobierno y del Estado. Por eso Perón plantea la necesidad de una doctrina que nos ayude a tener una finalidad común, que la que él nos propone es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Una teoría que nos explique esa doctrina o esos principios, y después una forma de ejecución planificada para poder realizar esa doctrina explicada por los principios. Pero dentro de esa unidad de concepción reconoce un inmenso campo de acción para el desarrollo ejecutivo por el pueblo mismo. O sea, cómo realizamos la felicidad del pueblo, hay un inmenso campo de acción para llevarlo adelante. No hay formas fijas, determinadas, estereotipadas. La planificación peronista solo entraña dar un contenido a la libertad del pueblo, en la medida en que le muestra a éste cuáles son los objetivos que surgen de su propia esencia y apela, por lo tanto,
a la colaboración solidaria entre gobierno, Estado y las organizaciones libres del pueblo, sin atar a estas a reglas fijas para la acción y reconociendo el valor de la acción individual, libre y espontánea de los hombres y de las mujeres y los sectores sociales específicos dentro de lo común. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el capítulo 8, referido a la sociología de la política y de la administración. Convencido de que estamos aportando a la cultura política de nuestro pueblo, de nuestra gente, tarea que deberíamos realizar y a través de la cual, creo yo, por lo menos humildemente, tenemos una gran deuda. Creo yo que deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recrear nuevamente el plan de la Escuela Superior Peronista y realizarlo de la mejor forma y manera, que los instrumentos, los excelentes instrumentos técnicos que ahora tenemos, sean utilizados de la mejor manera posible. Con esto, compañeras y compañeros, me despido hasta mañana, si Dios así lo permite.